Solo me concentro en mi pequeño negocio en casa y no hago muchas de las tareas del hogar. Por eso, mi suegra ha comenzado a hacer comentarios nuevamente. Mi nombre es Susan y tengo 32 años. Diseño sitios web y trabajo desde casa. Vivo con mi esposo, Ion, y su mamá en la casa donde John creció. Antes de casarme, tenía un trabajo en una empresa, pero después de casarme decidí trabajar para mí misma como diseñadora web desde casa. La mayoría de mis trabajos vienen de personas que me conocían de mi antiguo empleo. Les gustaba mi trabajo, así que siguen dándome proyectos. Es un buen trato para ambos, no tengo que perder tiempo en el transporte y puedo concentrarme en mis responsabilidades domésticas. Mi antiguo jefe y yo estamos contentos con cómo van las cosas. A mi suegra no le gusta que trabaje desde casa. Ella piensa que una esposa debería enfocarse en cuidar la casa y apoyar a su esposo como en los viejos tiempos. Pero los tiempos han cambiado y muchas parejas trabajan ahora. Mi esposo, Ion, trata de explicárselo, pero ella insiste en que debería hacer más tareas del hogar. Como yo gano el dinero, ella no entiende realmente mi trabajo y sigue llamándolo un negocio desde casa. A pesar de que trato de equilibrar mi trabajo y las tareas, ella sigue sin estar contenta. Tal vez me ve como la mujer que le quitó a su hijo. Desde que nos casamos, ha estado haciendo comentarios sarcásticos sobre mí y parece no gustarle nada de lo que hago. Ion dice que ella depende más de él desde que su papá falleció hace unos 5 años. A veces le molesta, pero también parece gustarle sentirse necesitado por su mamá. Nuestra casa está en un vecindario que compró el papá de John hace 30 años. Su seguro de vida pagó el resto de la hipoteca, así que ahora está a nombre de su mamá. Es justo para los tres, y hay una habitación para que yo trabaje, lo cual es genial. Mi suegra ha vivido aquí durante 30 años y tiene muchos amigos cercanos que la visitan a menudo. Cuando vienen, tengo que dejar de trabajar para servirles té y bocadillos. Cuando se reúnen, siempre hablan de sus nueras. Una dice que su nuera corre a casa de sus padres por pequeños problemas y casi nunca está en casa. Otra dice que su nuera gasta demasiado dinero, causando problemas a su hijo. Escucho estas conversaciones desde mi espacio de trabajo y no puedo evitar reír. Parece que compiten sobre quién tiene la peor nuera, sin decir nada bueno sobre ellas. Cuando una amiga me elogia por manejar el trabajo y las tareas del hogar, mi suegra no parece estar contenta. Desestima mi trabajo como un simple negocio y se pregunta cuánto gano. Luego, otra amiga habla de cómo su esposa gasta el dinero de su trabajo a medio tiempo en sí misma, mientras que el dinero de su esposo es para todos. Todas se ríen. Mi suegra empieza a hablar de cómo las cosas eran diferentes en sus tiempos, pero yo la ignoro con mis audífonos. He escuchado estas historias antes y a menudo faltan el respeto a las esposas modernas. Me concentro en mi trabajo y bloqueo el ruido. Una noche durante la cena, John mencionó casualmente que quería comprar un auto nuevo. He estado pensando en comprar un auto nuevo. ¿Está bien?, preguntó. Mi suegra respondió bruscamente, preguntando por qué necesitaba mi permiso. Ion trató rápidamente de calmarla, diciendo que sería un auto para todos nosotros, así que no podía decidir por sí solo. A pesar de la explicación de John, mi suegra siguió discutiendo con él. Como eres el único con licencia de conducir, deberías elegir el auto que quieras, insistió. Pobre John, que generalmente escucha a su madre, me miró en busca de ayuda. Tú decide, dijo, sintiéndose atrapado. Frustrada, le dije, está bien, no sigas pidiendo la opinión de tu esposa, simplemente toma la decisión tú mismo. John siempre consulta conmigo o con su madre sobre todo. Es agradable que sea considerado, pero a veces es frustrante cuán indeciso puede ser. Su papá, mi suegro, solía tomar decisiones por sí mismo y mi suegra solía quejarse de eso. Al crecer viendo esto, Ion piensa que es incorrecto ser demasiado asertivo, pero mi suegra, que tuvo un esposo controlador, cree que así debe ser un esposo. La insatisfacción de mi suegra con que John busque aprobación recae sobre mí. Ella me culpa, diciendo, Susan siempre está regañando a John, por eso él es así. Me sorprendió y no supe cómo responder. Ion intervino, echándome la culpa también, diciendo, sí, Susan siempre está quejándose, por eso no puedo decidir por mí mismo. Traté de defenderme, pero no ayudó. John siempre toma el partido de su madre. Llevamos 2 años de casados, pero nunca me ha defendido frente a ella. Se disculpa después, diciendo que soy lo más importante para él, pero estoy perdiendo confianza. Parecía atento al principio, pero nunca me respalda. Estoy empezando a cuestionar nuestra relación. La amabilidad y la indecisión son diferentes. Ojalá se enfrentara a su madre. Un mes después, llegó el nuevo auto de John. El olor a auto nuevo es lo mejor.
Vamos todos a dar un paseo en mi próximo día libre, dijo feliz. Su entusiasmo también contagió a mi suegra. Comentó sobre el costo del auto, insinuando que se pagó con el salario de John. Ignorándola, John disfrutó explorando el auto. Me sorprendió el costo. Hay un límite, aunque dije que podía elegir. Pensé que John consideraría nuestras finanzas. Cuando John entró todavía emocionado, le pregunté, ¿cuánto costó? Él respondió casualmente, 60,000 pesos. Al ver mi reacción, preguntó, ¿pero dijiste que podía elegir cualquier auto? No. Mi suegra rápidamente se puso del lado de mi esposo, diciendo, John decidió, así que no te quejes ahora, aunque dejé la decisión en sus manos. También esperaba que considerara nuestras finanzas, ignorando a ella. Le pregunté a mi esposo de dónde venía el dinero. Dudó un momento y luego admitió que estaba pagando con un préstamo. En lugar de abordar esto, mi suegra gritó, Susan, no te quejes, tú no estás pagando. No estaba segura si estaba enojada porque la ignoré o por lo que le dije a mi esposo, pero me lanzó una mirada feroz. Siempre estás quejándote, aunque vivas del salario de John, dijo duramente. Me defendí, diciendo que también tengo un trabajo, pero mi suegra lo desestimó, diciendo que no gano mucho con mi trabajo a medio tiempo comparado con los 5,000 pesos al mes de John. Estaba a punto de explicar que ese era mi salario, pero cuando busqué a mi esposo, había desaparecido. Ya no pude soportarlo más. Mi suegra llegó a decir que quería que una nuera como yo se fuera pronto. Había sido paciente, pero ya no quería discutir mi salario. Parecía ridículo y ya no me importaba. Frustrada con los comentarios de mi suegra y la actitud de mi esposo, no podía entender por qué él había causado esta discusión en primer lugar. Su indecisión habitual había encendido todo de nuevo. Está bien, me iré entonces, dije, dirigiéndome a mi oficina en casa. Agarré mi computadora portátil y lo esencial y salí de la casa, diciéndole a mi suegra que volvería más tarde por el resto de mis cosas. Ella me miró con una expresión aterradora mientras mi esposo se quedaba en su habitación. Al salir, mi suegra, aún enojada, gritó, asegúrate de haber firmado los papeles de divorcio la próxima vez que vengas aquí, ¿oíste? Me sorprendió escucharla usar un lenguaje tan duro por primera vez. Ignorándola, salí furiosa de la casa de mis suegros. No estaba segura si estaba enojada porque dije que me iría como ella pedía o porque confronté a mi esposo sobre el dinero. De todas formas, sabía que quería salir de esa casa lo antes posible. Después de salir enojada de la casa de los padres de mi esposo, regresé a la casa de mis padres por el momento. Mi mamá se sorprendió y preguntó qué había pasado. Mi papá, al ver mi expresión inusual, parecía entender la situación. No sé qué pasó, pero puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites, me aseguró. No volví a saber nada de mi esposo después de eso. El hombre que solía valorarme antes de nuestro matrimonio no estaba por ningún lado. No podía evitar sentirme tonta por no haber visto que solo escuchaba a su madre. Hablar con mis padres sobre lo que había pasado en la casa de mi esposo me ayudó a calmarme. No tienes hijos, así que es mejor divorciarte cuanto antes, me aconsejó mi mamá, y estuve de acuerdo. Durante el fin de semana, mi papá me ayudó a sacar mis pertenencias de la casa de mi esposo. Mi esposo no estaba por ningún lado y mi suegra se quedó en su habitación, parada afuera de la habitación de mi esposo. Llamé. Gracias por todo. ¿Podrías firmar los papeles de divorcio? Deslice los papeles por debajo de la puerta. Ya firmé. ¿Está bien? Llegó la voz cortante de mi esposo desde detrás de la puerta, junto con los papeles firmados. Me entristeció que nuestro matrimonio hubiera llegado a esto. Sin decir nada a mi suegra, me fui de la casa de mi esposo. Allí había vivido alrededor de 2 años, pero no habían quedado muchos recuerdos buenos. Me dirigí directamente al registro civil y presenté los papeles de divorcio. Quería resolver todo rápidamente si era posible. Después del divorcio, me quedé en la casa de mis padres y continué trabajando allí. Pensé en alquilar una habitación y vivir sola, pero mi mamá insistió en que me quedara con ellos por razones de seguridad. Mi papá estuvo de acuerdo, preocupado por si John y su mamá podrían causar problemas. Aunque no pensaba que lo harían, me sentía más cómoda estando con mis padres. Por suerte, podía trabajar desde cualquier lugar, así que decidí quedarme en casa un tiempo. Pasaron unos 2 meses, y casi me había olvidado de mi ex esposo y mi suegra cuando empecé a recibir llamadas de un número desconocido. Al principio, pensé que podría ser un número equivocado, así que no respondí, pero las llamadas seguían llegando. A regañadientes, contesté y escuché la voz de mi ex esposo por teléfono. ¿Por qué no contestaste antes? Sonaba agitado. Es un número desconocido, y además, ya no estamos conectados.
le dije, preparándome para colgar. Respondí, lista para terminar la llamada, pero él se apresuró a decir, espera, no puedo hacer que mi smartphone funcione. Sonaba desesperado. No estoy segura, deberías contactar a tu compañía telefónica, le sugerí. Entonces se me ocurrió, ¿no depositaste dinero en tu cuenta bancaria cuando estábamos casados? Yo solía depositar el dinero de mi salario para los servicios públicos. Su salario iba a la misma cuenta, pero generalmente era una cantidad pequeña. Vendía productos de alimentos saludables, pero sus ingresos eran bajos debido al sistema de comisiones. Algunas personas ganaban buen dinero con muchos pedidos, pero él no lo hacía tan bien. Principalmente recibía el salario base, así que solo unos pocos cientos de dólares entraban en la cuenta. Yo había estado depositando dinero en la cuenta de pagos cada mes, pero durante los últimos 3 meses, solo era su salario. La discusión sobre el auto y mi salida de la casa ocurrió a mediados de mes. Eso significaba que el pago del nuevo auto podría haber comenzado ya. Mi ex esposo se quedó en silencio al otro lado del teléfono. He estado manejando todo con mi propio salario a partir de ahora, le informé. Quería decir Sergio, pero me contuve y colgué el teléfono. Mi ex esposo probablemente nunca le dijo a su madre cuánto ganaba. Ella no se dio cuenta de que la mayoría de nuestros gastos estaban cubiertos por mi salario. Desde nuestro matrimonio, John debió haberse sentido avergonzado de admitir que ganaba menos que su esposa. Más tarde supe que los servicios como electricidad y agua no se cortan fácilmente. Lo primero que se corta suele ser el servicio de teléfono móvil. Unos días después, en una tranquila mañana de fin de semana, el timbre de mi casa sonó fuertemente. Mi papá respondió y comenzó a discutir con alguien en la puerta principal. Al ver a mi papá, normalmente calmado, tan enojado, supe que algo estaba mal. Mi mamá y yo fuimos a ver qué pasaba. Ya no tenemos nada que ver contigo, así que vete, dijo mi papá con firmeza. Mi corazón aceleró al escuchar la voz de mi suegra exigiendo verme, tal como mi papá había predicho. Ella había venido hasta nuestra casa. Cuando me vio, mi suegra comenzó a gritarme con una expresión aterradora en el rostro. Como dejaste de depositar dinero en la cuenta, cortaron la electricidad y el agua. Mis padres y yo estábamos sorprendidos. ¿Qué quería decir con eso? Justo en ese momento, llegó mi ex esposo, tratando desesperadamente de intervenir. Mamá, basta. Esto no tiene nada que ver con Susan. Pero mi suegra ignoró los intentos de John y siguió gritando. John gana 5,000 pesos. ¿Por qué cortarían la electricidad y el agua? Exigió. Estás equivocada. Soy yo quien gana 5,000 pesos. La corregí, finalmente pudiendo hablar sobre lo que no había podido antes. Mi suegra parecía sorprendida por mis palabras. Luego se volvió hacia John. Es cierto, no era mi salario, era todo de Susan, admitió él, luciendo derrotado. ¿Cómo puedes ganar tanto con un trabajo a medio tiempo? Mi suegra me miró como si la hubiera engañado. Te he dicho antes, no es un trabajo a medio tiempo, es un trabajo real, respondí firmemente. El rostro de mi suegra palideció. ¿Cuánto gana John?, preguntó, con la voz apenas audible. Alrededor de 500 pesos netos, respondió él en voz baja. Hubo un momento de silencio. Luego mi suegra dijo algo increíble. Susan, ¿no puedes volver? Todo fue una broma, suplicó, con un tono bajo y sumiso. Me recordó a alguien que intenta ganarse mi favor. ¿De qué estás hablando? Estoy divorciada, ya no tengo nada que ver con ustedes. Rechacé firmemente, pero mi suegra siguió rogándome de una manera excesivamente familiar. Puedes simplemente volver a casarte con John. Si comenzamos el papeleo ahora, estará bien. Mi papá intervino cuando estaba demasiado sorprendida para responder. Terminamos contigo. Si no te vas ahora mismo, llamaremos a la policía, advirtió, con voz firme. Mi ex esposo y mi suegra se fueron apresuradamente al oír el tono intimidante de mi papá. Si vuelves a aparecer, llamaré a la policía de inmediato, les advirtió mi padre mientras se iban. ¡Qué gente tan imprudente!, comentó mi mamá, asombrada. Mi papá parecía aún más furioso. Me alegra que haya salido de ese matrimonio. Susan, dijo. Más tarde, escuché actualizaciones sobre la familia de mi ex por parte de uno de los amigos de John. John terminó vendiendo la casa familiar y el terreno, mudándose a un departamento con su madre. También vendió el auto nuevo, usando el dinero para pagar deudas restantes. Sin embargo, en lugar de estabilizarse, John desperdició todo su dinero en apuestas. Desapareció sin dejar rastro, dejando a su madre, que desarrolló demencia y tuvo que ser ingresada en una residencia de cuidado. Mientras tanto, me concentré en mi trabajo y comencé a vivir sola.
Recientemente, empecé a salir con un hombre que conocí a través del trabajo. Él es comprensivo acerca de mi divorcio y está comprometido con su trabajo. No se parece en nada a John, quien dependía del dinero de su esposa para compras caras. Aunque aún no estamos comprometidos, ambos sentimos una fuerte conexión y vemos un futuro juntos.